Detrás de la sonrisa deslumbrante de Salvador Pineda se esconde un ciclo de decisiones que han llevado a su vida a un precipicio. En la industria del entretenimiento, donde las apariencias lo son todo, las sombras de sus fracasos matrimoniales y traiciones son un recordatorio constante de lo que una vez fue y lo que se ha convertido. Es posible que su propio entorno lo haya empujado, incluso manipulado, a este abismo. La versión oficial habla de un ícono que perdió su rumbo por caprichos del destino, pero hay quienes murmuraban en voz baja sobre un karma que lo persigue, un eco de acciones pasadas que ahora cobran factura. Los rumores sobre su vida personal no se limitan a meras habladurías. Al parecer, varios colegas han señalado que su caída no es solo una cuestión de mala suerte. Algunos afirman que, en su camino hacia el estrellato, Salvador dejó una estela de relaciones rotas y corazones destrozados. Entre sus ex-esposas se dice que la más reciente carga un resentimiento que podría ser la clave para entender su actual infierno emocional. La tensión entre lo que es y lo que pudo haber sido está palpable en cada entrevista, donde sus palabras escapan de su boca como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar para reivindicarse ante una audiencia que alguna vez lo veneró? Los ecos de su traición resuenan más allá de su círculo íntimo. Un testigo anónimo en la industria afirma que ha visto a Salvador involucrarse en maniobras desesperadas por recuperar un lugar que parece inalcanzable. Y en sus explosivas acusaciones contra figuras como Eugenio Derbez y Diego Luna han encendido las llamas de una controversia que no solo lo involucra a él, sino que arrastra a otros a su caída. La pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente está buscando justicia o simplemente una salida a su propia miseria? Los silencios de aquellos a quienes ha acusado son, en sí mismos, un grito. ¿Qué ocultamientos se esconden en la reacción de sus excompañeros? A medida que los rumores se intensifican, la búsqueda de respuestas se torna aún más compleja. Los amigos de Salvador, que una vez lo rodearon, han comenzado a distanciarse, alimentando la percepción de que el ícono está solo en su lucha. Se dice que algunos de ellos han recibido amenazas, no por parte de Salvador, sino de quienes lo han apoyado, como si la lealtad a su figura pudiera poner en peligro sus propias carreras. Este juego de poder y desconfianza en la industria genera una atmósfera tensa, donde las alianzas se rompen y las verdades se ocultan. ¿Hasta dónde llegará Salvador para proteger su imagen, incluso si eso significa arrastrar a otros en su caída? En el fondo, los ecos de un pasado conflictivo emergen de las sombras, como un recordatorio de que la fama nunca es eterna. Los fracasos de sus matrimonios, sus hijos distanciados y la traición que ha sentido han dejado marcas profundas en su psique. La pregunta que flota en el aire es inquietante. ¿Podría ser que la búsqueda de redención de Salvador Pineda lo lleve a un camino aún más oscuro? Cada decisión que toma parece acercarlo a un abismo más profundo, y mientras su vida se desmorona, aún el eco de sus propios errores resuena con más fuerza. Al final, la caída de Salvador Pineda no es solo una historia de un ícono que perdió su brillo, sino un análisis sombrío de cómo las acciones pasadas y los silencios pueden destruir la vida de un hombre que, en su momento, fue amado por millones. ¿Qué otros secretos se esconden en los pliegues de su historia que aún no han sido revelados? El verdadero horror puede estar aún por descubrirse, y la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Podrá Salvador enfrentar sus demonios antes de que sea demasiado tarde? Salvación de Salvador quedó en una encrucijada. La presión fue implacable. En lugar de buscar apoyo, se sumió en el silencio,
una elección que podría haber sellado su destino. Este patrón de ocultar sus problemas y evitar confrontaciones se repetiría a lo largo de su vida, sembrando la semilla de una crisis personal cuya magnitud apenas comenzaba a vislumbrarse. Ahora, con su carrera en ruinas y sus acusaciones resonando en la industria, sus palabras parecen más un grito de desesperación que un acto de justicia. Las explosivas denuncias contra figuras como Eugenio Derbez y Diego Luna no solo lo ponen en el centro de un fuego cruzado, también revelan una estrategia de salvación que puede estar destinada a fallar. ¿Está tratando de desviar la atención de su propia caída o realmente busca justicia por agravios pasados? Las versiones son contradictorias, y cada nuevo eco de su voz en las redes sociales alimenta la incertidumbre. En este contexto, sus amigos se convierten en peones en un juego de poder que él mismo ha creado. Algunos, al recibir amenazas sutiles, se han visto obligados a distanciarse. Si las lealtades se rompen como cristal, y la pregunta que acecha es si Salvador tendrá el valor de enfrentar la verdad detrás de sus acusaciones, o si se conformará con ser un paria en un mundo que lo convirtió en leyenda. La levedad de sus palabras contrasta con la gravedad de sus actos, y a medida que los rumores crecen, también lo hace el escepticismo sobre las verdaderas motivaciones que lo impulsan. Mientras el telón de la industria se levanta para mostrar sus secretos más oscuros, la figura de Salvador Pineda se desdibuja. Las sombras de sus decisiones pasadas parecen proyectarse sobre su futuro, creando un ciclo vicioso de culpa y victimización. A medida que se sumerge más en este abismo, la posibilidad de una redención genuina parece cada vez más lejana. La comunidad artística observa con atención y desconfianza, preguntándose si, al final, lo que busca es justicia o simplemente el consuelo de no estar solo en su caída. La angustia que siente se manifiesta en cada declaración, pero las reacciones de quienes lo rodean cuentan otra historia. La incertidumbre y el miedo han comenzado a crear un ambiente hostil, donde nadie está dispuesto a tomar partido. Las verdades a medias y las mentiras a voces se convierten en la norma, y en este entorno, Salvador se convierte en un hombre sin aliados. Su búsqueda de justicia podría resultar en un aislamiento total, donde el único eco de sus gritos sea el silencio ensordecedor de aquellos que alguna vez consideró amigos. Todo esto plantea una inquietante pregunta. ¿Está Salvador Pineda dispuesto a perderlo todo por su verdad? Con cada acción que emprende, sus decisiones se vuelven más erráticas, y el riesgo de que su historia termine en tragedia se hace palpable. A medida que se despliegan los eventos, la línea entre el héroe y el villano se difumina, dejando a todos preguntándose si su caída es un acto de valentía o una manifestación de desesperación. La tensión crece, y en este juego, el verdadero ganador podría ser el silencio que lo ha acompañado toda su vida. ¿Hasta dónde llegará para desentrañar los secretos que lo atormentan? Silencio se volvió ensordecedor. Salvador, abrumado por la presión, tomó una decisión apresurada. Se casó. La figura autoritaria de su padre, que había sido una constante en su vida, ahora se cernía sobre él como una sombra aplastante. Se puede hipotetizar que este matrimonio forzado no solo marcó el inicio de su vida adulta, sino que también encendió una chispa de rebeldía que lo acompañaría en su trayectoria. ¿Acaso esta necesidad de escapar de las expectativas familiares lo llevó a buscar la validación en el mundo del espectáculo, un lugar donde las luces podían ocultar sus sombras? Mientras su carrera despegaba, las huellas de su infancia seguían presentes. La obsesión por el éxito no era solo un deseo de fama, era una respuesta a un vacío emocional que nunca había sido llenado.
Los ecos del estricto padre y de las altas expectativas se manifestaban en cada decisión que tomaba, en cada rol que elegía. A medida que se convertía en un ícono, su rebelión se transformaba en una necesidad de demostrar su valía, de gritar su existencia a un mundo que solo veía su imagen. Pero con cada éxito, las contradicciones crecían. ¿Era realmente un ícono o solo un prisionero de su propia creación? Los rumores sobre sus relaciones comenzaron a circular, ecos de un pasado lleno de decisiones impulsivas y una búsqueda de validación que nunca se saciaba del todo. Salvador, al borde de la ruptura, se encontraba solo, enfrentando un presente que parecía desmoronarse a su alrededor. Las traiciones de aquellos a quienes consideraba amigos se hicieron palpables, y su aislamiento se intensificó. En medio de este caos, la pregunta que resonaba en su mente se tornó más peligrosa. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener su verdad? Las acusaciones que lanzó contra figuras prominentes como Eugenio Derbez y Diego Luna no solo fueron un intento de desenmascarar lo que él consideraba injusticias, también fueron un grito desesperado por atención, un acto de rebelión que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. La comunidad artística, que alguna vez lo veneró, ahora observaba con escepticismo. ¿Qué se ocultaba tras esa fachada de valentía? Las versiones que emergían de su historia se contradicen, creando un paisaje emocional donde el héroe y el villano se entrelazan, un laberinto del cual podría no haber salida. A medida que Salvador se adentra en su lucha, las decisiones que toma se vuelven cada vez más erráticas. En su búsqueda de justicia, empieza a alejarse de la razón, y las consecuencias de este deslizamiento son devastadoras. Sus excompañeros, antes solidarios, comienzan a distanciarse. Un cambio de trato que deja claro lo frágil que se ha vuelto su entorno. La presión se acumula. Y en el trasfondo, hay una pregunta inquietante persiste. ¿Es esta la caída de un ícono o el nacimiento de un nuevo monstruo? La verdad, oculta tras los silencios y las palabras que nunca se dijeron, se vuelve más oscura a medida que se desarrolla la historia. ¿Qué secretos se guardan en la penumbra, listos para salir a la luz? ¿Y qué costo tendrá descubrirlos? El eco de su infancia reverbera en cada paso que da. La rebelión que comenzó como un grito de libertad se transforma en un camino lleno de espinas. Salvador, atrapado entre lo que fue y lo que podría ser, se enfrenta a un abismo emocional. Cada decisión que toma podría ser la última. Cada silencio, una condena. En este juego de sombras, la única certeza es la incertidumbre que deambula a su alrededor. Es dejando a todos con una pregunta que se vuelve cada vez más inquietante. ¿Realmente está buscando justicia o es solo un eco de su propio miedo a ser olvidado? Y tu acción se tornó crítica. El matrimonio forzado no solo fue un intento desesperado por salvar las apariencias, sino un acto de supervivencia ante el escándalo inminente. Sin embargo, este evento parece haber marcado un punto de inflexión en la vida de Salvador, un giro que lo empujó a una espiral de decisiones cuestionables. ¿Cómo afectó realmente este matrimonio a su vida y a sus decisiones futuras? La pregunta pesa en el aire, mientras la imagen pública de un galán se enfrenta a la cruda realidad de un hombre que se siente atrapado en un rol que nunca eligió. Los ecos de aquellas decisiones adolescentes resuenan en su vida adulta, donde cada paso parece estar dictado por la necesidad de cumplir con una imagen que ya no le pertenece. Los rumores sobre su vida personal se multiplican, alimentando una narrativa que lo coloca en el centro de un torbellino emocional. La comunidad que una vez lo idolatró comienza a cuestionar su autenticidad,
Y la pregunta se vuelve cada vez más inquietante. ¿Es posible que la necesidad de ser visto y valorado lo haya llevado a una búsqueda desesperada por atención, incluso a expensas de sus propias relaciones? A medida que se aleja de los amigos que alguna vez fueron su red de apoyo, los silencios se convierten en gritos ensordecedores. Su matrimonio, lejos de ser un refugio, se transforma en una prisión emocional, un recordatorio constante de un pasado que se niega a desaparecer. Las decisiones erráticas de Salvador, desde acusaciones contra colegas hasta ataques súbitos de ira, parecen ser manifestaciones de un hombre desgastado por la presión de cumplir con las expectativas que él mismo ha creado. Pero, ¿es este el camino hacia su redención o simplemente lo empuja hacia un abismo aún más profundo? Los ecos del pasado lo persiguen, y la tensión entre su imagen pública y su realidad interna se intensifica. Sus gritos de desesperación resuenan en las paredes de un entorno que ya no lo reconoce. Y a medida que se despliega esta narrativa de conflictos internos, surge una inquietante consecuencia. Salvador comienza a perder la conexión con la gente que realmente se preocupa por él. La comunidad artística que lo rodeaba, inicialmente solidaria, se ve forzada a distanciarse, y sus relaciones se convierten en un juego peligroso de lealtades cuestionadas. En este laberinto emocional, la pregunta persiste. ¿Está Salvador buscando justicia por las heridas que le infligieron, o simplemente alimenta su propio miedo a ser olvidado? Las contradicciones en su vida se acumulan como sombras al acecho, y cada decisión errada lo acerca más a un precipicio. A medida que sus palabras se vuelven más explosivas, ¿es posible que lo que busca realmente sea un sentido de pertenencia, o simplemente un eco de su propio vacío existencial? La línea entre la verdad y la ficción se vuelve cada vez más difusa, dejando a todos con una inquietante pregunta. ¿Cuánto de lo que conocemos sobre Salvador Pineda es realmente auténtico y cuánto es simplemente un reflejo de sus miedos más profundos? Alió un ultimátum: o se casaba o se enfrentaba a la ira paterna. Así, en un giro inesperado, Salvador se encontró en una unión que no eligió, un matrimonio que lo ató a un legado de apariencias y responsabilidades que nunca había deseado. Esta decisión, a primera vista tan fatalista, empezó a desdibujar las fronteras entre su vida personal y su imagen pública, creando un vacío que lo empujaba a buscar la validación en lugares cada vez más oscuros. El eco de ese primer compromiso involuntario reverberaba en su vida adulta. La fama que había cosechado, la aclamación que una vez le dio poder, ahora se convertía en una carga insoportable. Los rumores sobre su salud mental comenzaron a circular, lentamente agrietando la imagen del galán inquebrantable que había construido. A medida que sus palabras se volvían más erráticas, la comunidad comenzó a murmurar. ¿Acaso el precio de la fama era tan alto que lo había llevado a un laberinto de inseguridades? La presión de la industria, un monstruo que antes lo había idolatrado, ahora parecía devorarlo a bocados. Salvador, atrapado en su propio teatro de sombras, se enfrentaba a una inquietante pregunta. ¿Había perdido el control sobre su propia narrativa? Las decisiones que tomaba parecían estar dictadas por una mezcla de desesperación y la búsqueda de un sentido de pertenencia que nunca había encontrado. En un acto impulsivo y casi desesperado, decidió romper el silencio y acusar a sus colegas de la industria, buscando solidaridad, pero lo que recibió fue un distanciamiento gradual. La comunidad que antes lo veneraba, ahora lo miraba con desconfianza, como si sus explosivas revelaciones fueran solo un grito de auxilio disfrazado de venganza. Los ecos de sus elecciones adolescentes pesaban más que nunca,
revelando un patrón inquietante en su comportamiento. Cada rechazo, cada murmullo de duda, lo alejaba de quienes realmente se preocupaban por él. El laberinto emocional que había construido lo mantenía alejado de la autenticidad, y lo que comenzó como un intento de recuperar su voz se transformó en una espiral descendente. La ambigüedad en sus relaciones se intensificaba, y la pregunta que flotaba en el aire era cada vez más evidente. ¿Realmente buscaba la redención o simplemente anhelaba ser visto? Mientras tanto, su matrimonio se desmoronaba en silencio. La imagen del hombre exitoso se enfrentaba a la cruda realidad de un hogar vacío, donde la soledad se hacía cada vez más palpable. La presión de mantener las apariencias lo empujaba a decisiones erráticas y a una desconexión emocional que lo alejaba de su propia humanidad. La transformación de su fama en una prisión emocional se volvía un tema recurrente en conversaciones susurradas y miradas furtivas. Las contradicciones de su vida, un paisaje de decisiones que no parecían tener sentido, lo mantenían en un estado de vulnerabilidad constante. La búsqueda de autenticidad se convertía en un juego peligroso, donde el riesgo de perderse a sí mismo era cada vez más real. Cada acción, cada omisión significativa, lo empujaba más cerca de un abismo que parecía inevitable. La línea entre lo que era y lo que se esperaba de él se difuminaba, dejando a su paso un rastro de desconfianza y desconexión. Y en el fondo, la pregunta que resonaba con más fuerza era: ¿y de cuánto más podría soportar antes de quebrarse por completo? La fama que una vez lo alzó a la cima, ahora parecía un peso insoportable, un recordatorio constante de lo que había perdido en su búsqueda de aceptación. El laberinto de oscuridad en el que se encontraba lo mantenía prisionero de sus propias elecciones, y la inquietante duda sobre su futuro se volvía más apremiante con cada día que pasaba. ¿Podría encontrar el camino de regreso a sí mismo? ¿O estaba destinado a ser un eco de un hombre que nunca existió realmente? Silencio pesa más que las palabras. Salvador Pineda, el hombre que alguna vez deslumbró a México, ahora parece atrapado en una telaraña de decisiones inexplicables y silencios que se tornan cada vez más oscuros. La admiración que despertaba ha sido reemplazada por murmullos y especulaciones, mientras sus colegas lo evitan, como si la sombra de su caída pudiera manchar sus propias carreras. ¿Qué lo llevó a aislarse, a dejar de lado su voz en un mundo que siempre lo escuchó? El ultimátum que enfrenta en su vida personal, un matrimonio impuesto, se convierte en un símbolo de su impotencia, una decisión que lo aleja de sus propios deseos. La búsqueda de pertenencia parece haberlo empujado a aceptar lo inaceptable, y cada día que pasa, la presión de mantener las apariencias se intensifica. Los rumores sobre su salud mental crecen, alimentados por su comportamiento errático y las acusaciones contra sus colegas, que en lugar de generar empatía, conducen a un distanciamiento aún más profundo. La comunidad que alguna vez lo veneró, ahora lo observa con recelo, como si sus palabras fueran dagas en lugar de llamados de auxilio. Su matrimonio se desmorona en silencio, una relación que se convierte en un eco de lo que una vez fue, mientras la soledad se torna su única compañera. La vulnerabilidad que siempre trató de ocultar, ahora es evidente, y cada decisión que toma lo acerca más a un abismo del que parece no poder escapar. La contradicción en su vida se ha vuelto insostenible. El galán invulnerable que todos conocían, ahora es solo un reflejo distorsionado de sí mismo, atrapado en un laberinto sin salida. Mientras Salvador intenta reconstruir su narrativa, se enfrenta a un espejo que solo refleja su propia debilidad. La imagen del ícono caído se ha vuelto una carga insoportable,
y la presión de la industria, que antes lo idolatraba, se ha transformado en un monstruo que lo consume. Su búsqueda de autenticidad, en lugar de liberarlo, ahí parece haberlo llevado a decisiones cada vez más desesperadas. A medida que sus acciones se tornan erráticas, la pregunta persiste: ¿es este el resultado de sus elecciones pasadas? ¿O hay fuerzas ocultas que han jugado un papel crucial en su caída? La narrativa que él mismo intenta crear parece escaparse de sus manos, y lo que comenzó como un grito de verdad se convierte en un susurro en el viento. La soledad que lo rodea se intensifica cuando observa cómo su legado se desmorona, y las decisiones que una vez parecieron correctas, ahora lo persiguen como fantasmas. La traición que siente hacia su propia historia se manifiesta en un silencio que grita más que cualquier acusación. En esta lucha interna, la línea entre lo que es y lo que se espera de él se difumina, y cada día que pasa se convierte en una búsqueda desesperada por recuperar lo que ha perdido. La comunidad del entretenimiento se ha convertido en un campo de batalla, y sus intentos de reconciliación con su pasado se ven frustrados por un presente que lo arrastra hacia el abismo. ¿Será capaz de encontrar su voz y reclamar su historia, o está destinado a convertirse en un eco de un hombre que nunca existió realmente? La tensión se acumula, y las decisiones que tome en los próximos días podrían ser determinantes para su supervivencia emocional. Al mirar hacia el futuro, Salvador Pineda se encuentra en una encrucijada. Las consecuencias de sus decisiones lo persiguen, y la carga de su pasado se vuelve cada vez más pesada. La presión por mantener una imagen que ya no le pertenece se convierte en una lucha interna que amenaza con consumirlo por completo. La duda sobre su salud mental, alimentada por la falta de comprensión de quienes lo rodean, se convierte en un monstruo tangible. Cada día, el silencio de su entorno se siente más como una condena que como una oportunidad para sanar. La pregunta que resuena con más fuerza es: ¿qué es lo que realmente lo ha llevado a presentar su propia versión del final? ¿Es la desesperación por recuperar su historia perdida, o simplemente el último intento de un hombre que se niega a ser olvidado? Cada uno de estos silencios, cada decisión inexplicable, se convierte en una pieza más de un rompecabezas que no parece tener solución. ¿Podrá Salvador encontrar la fuerza para levantarse de las cenizas de su propia narrativa? ¿O su historia está destinada a finalizar en un silencio aún más ensordecedor? Salvación de Salvador parecía colgar de un hilo. Para evitar el escándalo, el joven se vio arrastrado a un matrimonio forzado que selló su destino. La infancia, que pudo ser un tiempo de exploración y descubrimiento, se convirtió en una prisión. Cada semana, cada día, la presión de una nueva vida abrumaba su espíritu rebelde. La chispa que lo caracterizaba se apagaba lentamente, transformándose en una rutina monótona de responsabilidades que ni imaginaba. Su situación lo llevó a un punto crítico. ¿Se había encerrado en esta vida por amor o por miedo a enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Mientras se proyectaba en la pantalla como el galán de la época, la imagen pública de Salvador contrastaba drásticamente con su realidad personal. Detrás de las cámaras, los ecos de su vida privada se convertían en rumores, pero el verdadero drama permanecía oculto. Cualquier atisbo de vulnerabilidad era meticulosamente camuflado por su carisma. Sin embargo, el silencio de su vida privada comenzaba a gritar. Sus errores se acumulaban como sombras que amenazaban con devorarlo. Su fama, un halo que lo iluminaba, también se volvía un peso insoportable. Cada vez que sonreía en público, otra parte de él moría en la soledad de su hogar. Con el tiempo, las decisiones que había tomado en su juventud
lo persiguieron como un fantasma. Las infidelidades, los hijos que no reconoció y el desdén hacia su familia se convirtieron en un ciclo de culpa y arrepentimiento que no podía romper. Y así, su matrimonio, que alguna vez fue una solución, y se transformó en una carga emocional que lo mantenía cautivo. En su mente, la pregunta se repetía: ¿podría alguna vez ser libre de estas cadenas autoimpuestas? Las decisiones que tomó en su adolescencia ahora parecían más bien una trampa mortal. Entre sus colegas, los murmullos se intensificaron. La traición que había sufrido de la industria del entretenimiento, donde una vez fue estrella, ahora lo convertía en un paria. Los mismos que lo aplaudían en el pasado, lo ignoraban en silencio. La comunidad que lo veneraba como un héroe, ahora lo miraba con recelo, como si la descomposición de su imagen fuera contagiosa. Al mismo tiempo, las voces de quienes alguna vez fueron sus amigos se apagaban, dejando tras de sí un eco de soledad. ¿Quién se atrevería a acercarse a un hombre que había caído tan bajo? En medio de toda esta tormenta, Salvador comenzó a buscar respuestas. Las explosivas acusaciones que lanzó contra figuras prominentes, como Eugenio Derbez y Diego Luna, no solo buscaban limpiar su nombre, eran un grito desesperado por atención, por un sentido de pertenencia que había perdido. Sin embargo, sus palabras también generaron un efecto contrario. La industria, que había sido su refugio, ahora cerraba las puertas de manera más contundente, dejándolo en un vacío aún más profundo. Cada reacción, cada silencio, se sentía como un disparo en el corazón de su carrera, mientras la desconfianza se adhería a su piel como un manto pesado. Atrapado en este ciclo de decisiones y reacciones, Salvador se enfrenta a una encrucijada crítica. La lucha entre su pasado y su deseo de reconstruirse se convierte en una batalla interna que consume sus días. La ambición de recuperar lo perdido se choca con la realidad de lo que ha hecho. En su soledad se plantea una cuestión inquietante. ¿Es posible redimirse cuando el mundo que una vez admiró se ha vuelto su enemigo? Las sombras de su historia lo persiguen, y el futuro se dibuja como un laberinto sin salida. ¿Está destinado a ser un eco de su yo anterior? ¿O existe una salida válida de este abismo?